Hola, el día de hoy les vengo a traer un nuevo vídeo, una nueva comparativa, un nuevo duelo entre dos de los mejores procesadores para este año 2021 y a cuáles nos estamos refiriendo pues nada más y nada menos que al Qualcomm Snapdragon 888 y al Exynos 2100. Sí, en esta ocasión vamos a ver una comparativa entre estos procesadores y vamos a ayudarles a elegir, por ejemplo, en el caso de que ustedes deseen comprar un Samsung Galaxy S21 o un S21 Plus o un S21 Ultra, que en ese caso pues portan uno de estos dos procesadores o te dan la opción de elegir entre un Exynos o un Qualcomm. Bien, vamos a ver cuál se ajusta más a sus necesidades y cuál en términos generales es el mejor. Sin nada más que decir, sean bienvenidos a Easy Tech for All y comencemos. Comencemos con el hardware interno del Snapdragon 888. En cuanto a su tamaño base de fabricación es de 5 nanómetros, contamos con una CPU de 8 núcleos con arquitectura de 64 bits y tiene como núcleo principal al Creo 680 que trabaja una frecuencia máxima de 2.84 GHz. En cuanto a la GPU, contamos con la Adreno 660. Pasando al apartado de conectividad, tenemos conectividad 5G Dual SIM y tenemos una velocidad máxima de descarga de 7.5 gigabits por segundo y de subida 3 gigabits por segundo. También está presente el Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y el NFC. Pasemos ahora al apartado de cámaras y vídeo y aquí vamos a ver que podemos tomar fotos de hasta 200 megapíxeles y grabar vídeos en resolución 8K a 30 frames por segundo y 4K HDR hasta 120 frames por segundo. En cuanto al tipo de pantalla que podemos tener conectados a este procesador, es de resolución 4K a 60 Hz de tasa de refresco o QHD Plus con una frecuencia de 144 Hz de tasa de refresco. También está presente el HDR10 Plus y Dolby Vision que nos van a asegurar una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Por último vemos el apartado de las memorias. En cuanto al tipo de memoria RAM que utiliza este procesador, son las LPDDR5 que trabajan a una frecuencia de 3200 MHz. En cuanto a la máxima capacidad que pueden tener estas memorias es de 16 GB y en cuanto al tipo de almacenamiento interno es UFS 3.1. Ahora veamos algunas de las tecnologías con las que cuenta este procesador. La primera de ellas es Snapdragon Elite Gaming. Esta tecnología se va a encargar de mejorar la calidad de audio ya que es compatible con Dolby Atmos. También está presente el Qualcomm Acoustic Audio que se va a encargar de eliminar el eco y esto es algo muy útil en el caso de los streamers ya que si tienen más de un dispositivo de entrada de voz pues vamos a poder eliminar el eco de estos dispositivos. Ahora pasemos al Qualcomm Game Quick Touch. Esta tecnología se va a encargar de reducir la latencia táctil hasta en un 20% en comparación con su predecesor. Y esto es algo muy útil ya que en el caso gaming, pues esto va a reflejar de manera más rápida nuestras acciones. Pasemos al Ultra Smooth Gaming. Esta tecnología se va a encargar de brindarnos una buena fluidez en cuanto a gráficos, ya que vamos a poder contar con una tasa de refresco de pantalla de hasta 144 Hz. Pasemos a la siguiente tecnología, Qualcomm Game Color Plus. Esta tecnología se va a encargar de mejorar el contraste y la saturación de colores en nuestros videojuegos. De esta manera vamos a poder tener colores más vívidos y una mejor experiencia en cuanto a gráficos. Por último, contamos con el Qualcomm Spectra ISP. Esta tecnología nos va a permitir grabar vídeos a una resolución de 4K a 120 frames por segundo. También vamos a poder tomar fotos en modo ráfaga hasta 120 fotos por segundo a una resolución de 12 megapíxeles. Adicional a esto vamos a poder grabar vídeos y tomar fotos con una baja iluminación. Ahora analicemos el hardware interno del Exynos 2100. En cuanto a su tamaño base de fabricación de este procesador es de 5 nanómetros. En cuanto a su CPU contamos con un octa-core que cuenta con una arquitectura de 64 bits y tiene como núcleo principal a la ARM Cortex X1 que trabaja una frecuencia máxima de 2.9 GHz. En cuanto a la GPU contamos con la Mali G78MP14 que viene a ser una evolución de la G77 que porta el Dimensity 1200. En cuanto a la conectividad, pues tenemos conectividad 5G Dual SIM. En cuanto a la máxima velocidad de descarga que puede tener este procesador es de 7.35 gigabits por segundo y de subida 3.67 gigabits por segundo. Está presente el Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y el NFC.
Ahora vemos el apartado de cámaras y vídeo, pues en este apartado vamos a poder ver que es capaz de procesar fotos de hasta 200 megapíxeles, grabar vídeos en resolución 8K a 30 frames por segundo y 4K hasta 120 frames por segundo. En cuanto al tipo de pantalla que podemos conectar a este procesador, puede ser de resolución 4K con una tasa de refresco de hasta 120 Hz o de resolución QHD Plus con una tasa de refresco de pantalla de 144 Hz. También está presente el HDR10 Plus, que nos asegura una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Ahora vemos el apartado de las memorias. En cuanto a la memoria RAM, contamos con una RAM del tipo LPDDR5 que trabaja una frecuencia de 2750 MHz. En cuanto a la máxima capacidad que pueden tener estas memorias es de 16 GB, y en cuanto al almacenamiento interno, contamos con el almacenamiento del tipo UFS 3.1. Ahora vemos las tecnologías con las que cuenta este procesador. La primera de ellas se llama Amigo. Esta tecnología tiene como fin mejorar la eficiencia energética tanto de la CPU como de la GPU, y en comparación con su predecesor en términos energéticos pues es un 30% más efectivo. Ahora, en el apartado gaming, pues contamos con una tasa de refresco máxima de hasta 144 Hz, la cual nos va a asegurar una excelente calidad y fluidez en cuanto a los gráficos, tanto en vídeos como en los videojuegos. Adicional a esto, también vamos a tener 14 motores gráficos que van a estar al interior de nuestra GPU, los cuales tienen como función optimizar el uso energético y también brindarnos una buena durabilidad en cuanto a la batería. En el apartado de las fotos, pues tanto el procesador de imágenes y la inteligencia artificial van a trabajar en conjunto para reconocer los ambientes y los objetos que se encuentren en ellos, con el fin de poder mejorar el brillo, el contraste, la exposición y el rango dinámico para que podamos tomar unas mejores fotos, y adicional a esto pues vamos a poder tomar fotos con una muy baja iluminación, lo cual se logra al fusionar 9 píxeles en uno con el fin de poder captar una mayor cantidad de luz y disminuir el ruido y mejorar el enfoque. Por último, en el apartado de seguridad vamos a poder tener separados la información que maneja el sistema operativo y la información que manejamos nosotros, la que almacenamos en nuestro smartphone, con el fin de poder mejorar la seguridad informática, y esto implica que el sistema operativo no va a poder acceder a la información que guardamos en el smartphone nosotros. Para finalizar, acabemos con un resumen comparativo entre ambos procesadores y comencemos viendo el tamaño base de fabricación. En este apartado pues tenemos un empate, ya que tanto el Snapdragon 888 y el Exynos 2100 pues tienen un tamaño base de fabricación de 5 nanómetros. Ahora pasemos al apartado de la resolución de vídeos y fotos, y aquí también tenemos otro empate, ya que tenemos una resolución máxima de vídeos 8K a 30 frames por segundo y de fotos 200 megapíxeles en ambos casos. Ahora pasemos a la tasa de refresco que poseen ambos procesadores. Bien, en el Snapdragon 888 puede tener una pantalla de resolución 4K con una tasa de refresco de 60 Hz o una pantalla de resolución QHD Plus con una tasa de refresco de 144 Hz. Y en el caso del Exynos 2100 podemos tener una pantalla de resolución 4K con una tasa de refresco de 120 Hz o una pantalla de resolución QHD Plus con una tasa de refresco de 144 Hz. Bien, ahora pasemos al apartado de la potencia, y en este apartado pues sí hay una notable diferencia a favor del Snapdragon. En este caso pues tenemos una puntuación de 10 sobre 10 para el Snapdragon 888, y del Exynos pues tenemos una puntuación de 7 sobre 10. En cuanto a la potencia que posee el Exynos, lo posicionaría en un nivel intermedio entre el Snapdragon 865 y el Snapdragon 870. Ahora pasemos al apartado de ahorro energético, pero antes de darles una puntuación me gustaría mostrarles una gráfica de temperatura en la cual vamos a ver a qué temperaturas trabajan durante el Antutu Benchmark. Bien, comencemos con el Snapdragon 888, y en este caso, como podemos ver en la gráfica, pues tenemos una variación de temperatura durante este test de 10.5 grados centígrados y un drenaje de batería de 3%. En el caso del Exynos 2100 contamos con una temperatura máxima de 39 grados centígrados y tenemos una variación de temperatura durante el test de 9.7 grados centígrados. En cuanto al drenaje de la batería, pues tenemos un 4% menos al finalizar este test. Tengan en cuenta que la temperatura máxima que hemos visto en ambas gráficas se puede incrementar aún más al momento de jugar, ya que en ese caso pues vamos a tener que exigir una mayor cantidad de recursos del smartphone durante un mayor tiempo.
Hemos podido ver que en ambos casos tienen un ahorro energético muy similar y es por eso que en ambos casos les doy una puntuación de 8 sobre 10. En cuanto a la memoria RAM que portan estos procesadores, son del mismo tipo, las LPDDR5, pero se diferencian en cuanto a su frecuencia, ya que en el caso del Snapdragon 888 trabaja una frecuencia de 3200 MHz y en el caso del Exynos 2100 trabaja una frecuencia de 2750 MHz. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor si ambas son del mismo tipo? Pues en este caso la mejor vendría a ser la del Snapdragon 888, ya que tiene una mayor frecuencia y esto implica que va a poder procesar una mayor cantidad de información en menos tiempo. Bien, llegamos a la parte final del vídeo y ahora toca decidir cuál de los dos procesadores es el mejor, y el ganador viene a ser el Snapdragon 888. Bien, espero que este vídeo les haya podido ser de ayuda. Ya saben, cuídense mucho, lávense las manos, usen mascarilla y hasta pronto.